Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta nueva edición del Aula de Cultura del Diario Montañés en el Ateneo de Santander. Como ustedes saben, hoy se cierra el ciclo en torno al centenario del escritor Miguel Delibes con una conferencia de Mario Crespo y que ha sido precedido por Carlos Aganzo, poeta, escritor y estudioso de la obra de Delibes, y por Germán Delibes, uno de los hijos del escritor. Por lo tanto, cerramos hoy el ciclo Delibes, lo cual no quiere decir que todavía a lo largo de este año pudiera haber alguna otra actividad en torno a un escritor que está entre los grandes de la literatura española y que además ha tenido una fuerte y honda vinculación con nuestra tierra, con Cantabria. Ahora mismo el director del Diario Montañés, Íñigo Noriega, presentará al conferenciante y yo únicamente recordarles dos cosas. Una, en la entrada se está vendiendo el último libro que ha publicado Mario Crespo y que además a determinadas edades se nos van las ideas y los nombres, que ha publicado Mario Crespo y que se aborda la figura de Delibes enmarcada precisamente en Cantabria, en nuestra tierra, y su relación con nuestra tierra. Y estoy seguro que Mario, al final de la conferencia, estará encantado en firmarlo. Y, en segundo lugar, pedirles que, por supuesto, tengan los teléfonos en modo silencio para que no suenen y que cuando termine, quienes quieran que les firmen el libro pueden pasar por ese lado y el resto iremos saliendo por aquí y, si es posible, primero las últimas filas y los últimos los de las primeras. Porque, como ustedes saben, el crecimiento de contagios por el COVID-19 ha crecido mucho en estos últimos días y vamos a tratar entre todos, con buena voluntad, de evitar contagios innecesarios. Y ya sin más tiene la palabra Íñigo Noriega. Gracias, Manuel Ángel. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Da gusto ver esta sala llena para hablar de libros, para hablar de literatura y para hablar de Miguel Delibes. Efectivamente, hoy Mario Crespo cierra por ahora el ciclo homenaje a Miguel Delibes, como ha comentado el director del Ateneo. Un ciclo que hemos tenido aquí a lo largo del mes de junio a Carlos Aganzo tratando su faceta de periodista, a Germán Delibes y a Fernando Zamácola, el director de la Fundación, hablando del aspecto más personal de Miguel Delibes y de la relación de Delibes con Cantabria y de las actividades de la Fundación. Y hoy, en esta segunda conferencia, también intervino Mario Crespo, pero hoy es Mario Crespo el que tiene a su cargo la conferencia de hoy, que tratará sobre la historia y conciencia, actualidad de Miguel Delibes, es decir, el pensamiento de Miguel Delibes traído al día de hoy, a la actualidad, y ver si esas máximas, esos asuntos que Delibes defendía en sus novelas y en su periodismo, qué vigencia pueden tener hoy en día. Mario Crespo es historiador volcado en la investigación de todo tipo de asuntos regionales y nacionales y universales, y volcado también en el estudio de determinados escritores, personajes de la literatura. Es miembro de la Academia de la Historia y recientemente también ha sido nombrado miembro de la Real Academia Española. Es profesor de Lengua y Literatura, director del Centro de Educación de Adultos Escuelas Verdes, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria, y algunos de sus trabajos históricos
van en relación con Carlos V, Felipe III, la cultura y la fiesta de la cultura popular en Cantabria, determinados nombres históricos de relevancia. Y sobre este mismo Ateneo de Santander, del cual tiene escrita una historia y del cual es ponente habitual. También obras dedicadas a autores como el padre Mariana, José María Cosío, Enrique Menéndez Pelayo, Marcelino Menéndez Pelayo o Leopoldo Rodríguez Alcalde, entre otros. Con relación a Delibes, tiene publicado el libro que ha hecho alusión Manuel Ángel Castañeda, Miguel Delibes y Cantabria, el que está ahora más fresco, y también tiene una reciente edición crítica del Hereje muy aclamada por la crítica. Es colaborador habitual de Sotileza, el suplemento cultural del Diario Montañés, y bueno, pues nada más, les dejo con él y en sus manos quedan. Gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al Aula de Cultura del Diario Montañés y al Ateneo de Santander por organizar este ciclo en el que me cabe el honor de participar. Muchísimas gracias a Manuel Ángel Castañeda por su presidencia y a Íñigo Noriega por su presentación. Y muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes por su presencia y a quienes nos siguen gracias a la retransmisión vía Internet, ¿no? Y además en ese acierto que tiene el Ateneo, yo creo, de grabar las conferencias y dejarlas con un repositorio cultural de interés, ¿no? Creo. El pasado día 30 de marzo, en este mismo Ateneo, presentamos el libro Miguel Delibes y Cantabria, que han comentado ya, publicado por Ediciones Tantín, y alguien muy amable, al final del acto, me comentó que estaba muy bien enterarse de cosas nuevas sobre un autor tan conocido como Delibes. Espero que al término de mi intervención de hoy puedan ustedes decir lo mismo, que sobre un escritor conocido han escuchado algunas cosas que acaso no sabían. Para mí Delibes es un escritor actual por muchos motivos, pero ahora les voy a hablar de dos aspectos para mí fundamentales en su obra, como son la historia y la conciencia. Quiero indicarles además que esta intervención es consecuencia de una reflexión personal como investigador, como historiador, una reflexión que me suscita mi acercamiento al escritor. Estímenla, por tanto, en ese punto. No les puedo prometer un cierre perfecto del pensamiento de Miguel Delibes, ya que esto sería muy pretencioso por mi parte, pero sí les puedo prometer una reflexión honesta sobre estos conceptos absolutamente imprescindibles en nuestro acercamiento al pasado y nuestra conciencia como seres humanos en el tiempo concreto que nos ha tocado vivir. Nosotros también tomamos conciencia de nuestro tiempo y ahí está también Miguel Delibes. Bien. Voy a hacer una introducción general a Delibes y luego me detendré en aspectos como su acercamiento a la historia, las diversas investigaciones históricas que llevó a cabo y me centraré en la novela suya que mejor conozco, que es El Hereje, y terminaré con una reflexión sobre la libertad de conciencia. Espero que les interese lo que le voy a comentar. En todo caso, como siempre digo al comienzo de las intervenciones, respetaré, por supuesto, el sueño, el cabeceo discreto que alguno de ustedes hagan. Voy a intentar no levantar mucho la voz, de manera que si alguien se duerme, pues mi voz les pueda mecer en ese plácido sueño. No quiero interrumpirles, por supuesto, pero deseo que estén atentos y que puedan disfrutar también de este rato. Es obvio que Miguel Delibes es uno de los escritores españoles que cuenta con mayores simpatías entre los lectores. Solo hay que recordar la expectación con que fueron recibidas cada una de sus novelas y el amplio reconocimiento público y crítico que éstas han merecido. Su obra es sensible reflejo de la España de su tiempo y de sus gentes, en particular las rurales y más desvalidas. En Delibes se aprecia un triple compromiso: ético, social y estético. Mi vida de escritor, dice, no sería como es si no se apoyase en un fondo moral inalterable. Ética y estética se han dado la mano en todos los aspectos de mi vida. De ahí la relación que algunos críticos han señalado con Cervantes, que se ve en la cercanía al débil, la perfecta ambientación y construcción narrativas a través de los personajes, la lucha de la individualidad frente al poder,
o la exigencia de la libertad frente al gregarismo social. Su literatura, como saben, aunque profundamente castellana, se nutre de temas universales que justifican el interés que ha tenido y tiene en sus lectores a través de innúmeras ediciones acrecentadas en este largo año de su centenario. Recordemos únicamente la importancia que en su prosa tiene el tema de la infancia y la inocencia, la muerte o la compasión por los sencillos. Explica el propio escritor: el hecho de que yo me incline por el hombre humilde y por el hombre víctima revela, imagino, mi espíritu democrático, pero no menos mi espíritu cristiano. Delibes ha sido un escritor reflexivo con su tiempo y con la angustia del ser humano. Hay, en este sentido, un aspecto crítico que se antoja clave en su obra. Él mismo señaló lo siguiente: la novela debe inquietar, no complacer, y en lo que el novelista reclama desde su absoluta independencia está la complejidad con que podamos advertir las contradicciones del hombre contemporáneo. Inquietar es perturbar, criticar, molestar, aguijonear el sistema de hoy y el de mañana, porque todos los sistemas son susceptibles de perfeccionamiento y esto requiere una conciencia libre. Es un buen texto este que he leído, ¿eh? O sea, cuando el otro día hablábamos en la mesa redonda del pesimismo de Delibes y todo esto, yo creo que también hay un punto ahí de molestar, de criticar también el contexto social, ¿no? Bueno, además, la mayoría, sin duda, asociamos a Delibes con unos valores definitivamente apreciados, como son la coherencia, la honestidad literaria y esa recia y digna castellanía que se observan en prácticamente toda su obra y en su devenir vital, a pesar de que fue un hombre retraído y poco amigo de exposiciones públicas. Yo no tuve la suerte de conocer personalmente a don Miguel, como sí tuvieron mis compañeros en la mesa ahora mismo, pero les contaré una anécdota que creo que es muy pertinente para lo que nos ocupa. Hace unos años, en el año 2006, estaba yo enfrascado en una investigación biográfica sobre José María de Cossío, labor que continúa, pero que de momento, en su momento, dio lugar a un primer alto en el camino, un libro titulado José María de Cossío, vida hasta la Guerra Civil. El caso es que entre mis fuentes de información figuraban, como era lógico, las personas que habían conocido a Cossío. Logré ponerme en contacto con unas cuantas que me facilitaron una información preciosa sobre el personaje. Naturalmente quise contactar también con Miguel Delibes. Como sabía que su estado de salud era delicado y con el fin de molestar lo menos posible, escribí a su hijo Germán, que me indicó días más tarde por email que su padre estaba ya cansado, que lamentaba no recibir a nadie. Me recomendaba escribir a alguno de los otros académicos de la Real Academia Española que más habían conocido a Cossío. Ya era un hombre de 85, 86 años y había salido ya de varias operaciones bastante delicadas, en fin. Lamenté la situación, como es lógico, pero también la comprendí. Es decir, obviamente lo había intentado, pero no pudo ser. 13 años más tarde, en el año 2019, al revisar la documentación del archivo de la Fundación Miguel Delibes, descubrí que allí se conservaba la carta que yo había remitido a Delibes. Bueno, pero con la sorpresa de ver que Delibes había escrito en ella unas líneas de su puño y letra, que era la contestación que me dio a mí Germán. Bueno, les parecerá poca cosa, pero a mí me hizo mucha ilusión, evidentemente, ver que Delibes había molestado unos minutos en responder, ¿no? Entonces, gracias a su nuera, Pepi Caballero, que fue la secretaria de los últimos 20 años de la vida literaria de Miguel Delibes, pues pude leer lo que ponía, porque la letra de Delibes era, vamos a decir, revoltosa, un tanto revoltosa. Bueno, ¿qué decía en ese texto de Delibes? Dice: no estoy cansado sino viejo, 85 años, y enfermo de varias dolencias, decía. No me reúno con nadie y menos con espíritu de trabajo, lo siento. A Cossío lo traté poco, a José María. Lógicamente, a quien trató más fue a Francisco, en el norte de Castilla y en el ambiente de Valladolid. Y poco podría ayudarle. Piense que ya he desaparecido y busque por otro lado. Sus dificultades para encontrarme siendo académico no las comprendo. Eso tiene razón, porque
Le podía haber localizado perfectamente. Bueno, allí en la academia puede escribir a Zamora Vicente, García de Enterría o Martín de Riquer, o a los tres, o a otro más viejo que yo que me supla. Correcto. O sea, naturalmente Delibes tenía razón en todo y Germán, su hijo, me transmitió muy sensiblemente las palabras de su padre, o al menos su sentido. Esta comunicación, aunque breve, me ha llevado a una reflexión que creo interesante. Yo estaba tratando a Delibes como un informante, como un testigo de su tiempo, como alguien que podía facilitar mi información sobre un contemporáneo. Pero él mismo se apartó de esa opción, se retiró, estaba viejo y enfermo, no se reunía con nadie. Había otros que seguramente me informarían mejor. Él no se sentía capaz de articular un discurso útil, apenas había conocido a José María. Piense que ya he desaparecido, escribió. Desaparecer es el final, es la imposibilidad de la relación, de la comunicación, de la memoria. Yo estaba pidiendo a Delibes un esfuerzo de memoria que no podía hacer. ¿Significaba eso que no había conocido a José María de Cosío? En absoluto. Las cartas entre ellos y otras evidencias lo demuestran. Pero la memoria fallaba o no era fiable. ¿Y qué es la memoria, entonces? Desde hace años se habla mucho de la memoria y de la falta de ella, de la memoria y de la desmemoria. Se le pone al sustantivo un adjetivo: memoria colectiva, memoria democrática, memoria histórica. ¿Acaso no les sorprenda que les diga, pero esto no hace falta que salga de aquí, por favor, que la memoria es individual, no es colectiva? Lo siento, sé que estoy pervirtiendo los valores del Estado, pero la memoria es individual. Y cada uno recuerda las cosas si las recuerda de manera particular. No hay más que ver sobre cualquier suceso que recordaríamos nosotros, cada uno de nosotros. Bueno, de la memoria nace un discurso individual sobre el pasado que, como dijo el escritor, la memoria transcurre por caminos que van por una finca propia, que no salen desde la propia finca, o sea, estás por tu propio sistema, pero no sale a los demás. En un artículo titulado El primer recuerdo, recogido en el libro Pegar la hebra, nos dice Delibes lo siguiente. Dice: el mundo de los recuerdos tiene un parentesco indudable con el mundo de los sueños. Durante la vigilia, los sueños se van desvaneciendo como el humo, cosa que suele acontecer también con los recuerdos a medida que los años transcurren. 2 hijos míos se quemaron gravemente en su primera infancia y la menor recordó el episodio durante años, pero en un momento dado lo olvidó y su recuerdo pasó a ser una historia que la contábamos los demás. Ustedes, que seguramente han leído la novela El Camino, recordarán tal vez su tan simple como excelente comienzo, que dice así: las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y sin embargo sucedieron así. La memoria de un narrador casi omnisciente nos cuenta la peripecia de Daniel el Mochuelo y la vida de una aldea, pero en realidad solo una parte, no nos cuenta todo. Observen también este fragmento del relato titulado El Loco. Aún no sé dónde llega la verdad o la mentira, ni lo que pudo ser verdad ni lo que pudo ser mentira. Únicamente sé que hubo una gran confusión y de la confusión nacieron las cosas de otra manera. Esas cosas que fueron de una determinada manera acaban conformando no la historia, sino la conciencia de los personajes. Antes de El hereje, 2 novelas de Delibes tienen un importante trasfondo histórico que obligó al escritor a realizar un importante trabajo documental. 377A, Madera de héroe, y Mi idolatrado hijo Sisí, marcadas ambas por el recuerdo de la Guerra Civil. Para redactar Mi idolatrado hijo Sisí necesitó 3 años de investigación en el archivo del norte de Castilla, precisamente. Y 377A, Madera de héroe, es una novela sobre la memoria familiar proyectada en un joven, Gervasio García de la Lastra, llamado a ser un héroe por los de su bando, que lógicamente son los buenos. Y la novela, fíjense que está encabezada por esta frase: recuerdo para los muertos, escarmiento para los vivos. ¿Saben de dónde es esta frase? ¿Recuerdan de dónde es? Pues está en el campo de concentración de Dachau, en la entrada.
Dice, recuerdo para los muertos, escarmiento para los vivos. El recuerdo de lo sucedido golpea en la conciencia y la historia se erige siempre, en Delibes al menos, como maestra. Es maestra de la vida. Es la definición típica de historia. En El hereje, por tanto, Delibes no era la primera vez que manejaba material histórico. De hecho, ya había narrado un ajusticiamiento en la Plaza Mayor de Valladolid, el de don Álvaro de Luna, en un artículo de 1953 titulado Don Álvaro o la fuerza de la maledicencia. Para redactar en 1979 su ensayo La censura de prensa en los años 40, que es muy valioso, es un ensayo realmente valioso, un testimonio del tiempo del periodista, había tenido que revisar centenares de papeles que se conservan en el archivo de mi periódico, dice. Y otro artículo, titulado Bromas cinegéticas de Goya, le obligó a consultar una generosa ristra de citas atribuidas al escritor. Su hijo Germán ha recordado que, cito, él era muy aficionado a la historia, no en vano había sido profesor de Historia del Comercio y la Cultura y se emocionaba al hablar de cuestiones como los caballeros de la Hansa o el dirigismo económico opuesto a la fisiocracia anterior. Incluso Delibes publicó, a finales de los 40, 2 breves manuales de historia, Síntesis de Historia de España y Síntesis de Historia Universal y de la Civilización, con los que pretendía suscitar la curiosidad del alumno y facilitar la comprensión de la historia patria. Y es que Delibes desarrolló una interesante idea de la historia, quizá no muy original, pero interesante. En un artículo titulado Una historia común, escribe sobre, cito, la particular y apasionada manera que hay de enseñar la historia en todos los pueblos del mundo. Y no me refiero tanto a lo que el historiador puede poner en la obra de su propia cosecha, cuanto a la manera subjetiva de enfocar los acontecimientos que nos son comunes. Cada cual habla de la historia conforme le fue en ella, y no es infrecuente que el héroe de unos sea un pirata para otros, o el genio conquistador de estos sea un déspota para aquellos y un cobarde para los de más allá. Y continúa, esto ocurre antes que nada porque los hombres hemos dado en llamar historia con mayúscula al repertorio de violencias que separaron a los pueblos desde su origen. La historia por antonomasia es la reseña de las guerras y crueldades que en el mundo han sido. La historia que se enseña a los párvulos de todos los pueblos es la historia de las diferencias habidas entre ellos. La historia de las cosas que unen, como puede ser la música, el comercio o la literatura, o no se estudian nunca o se estudian ya por alumnos especializados con un lastre de prejuicios, odios y menosprecios cuidadosamente asimilados durante la primera infancia. Esto es muy interesante, ¿eh? Yo creo. Y seguiremos un poco ahondando en esta idea de la parcialidad de la historia y de su explicación. En la biblioteca de Delibes y en su personal bagaje de lecturas abundaban los libros de historia, incluyendo autobiografías, biografías y memorias. Por ejemplo, sabemos que en el año 1956 lee la biografía del médico y misionero Albert Schweitzer, Premio Nobel de la Paz en 1952. Lo deja escrito en un artículo titulado Un viajero de tercera. Defiende este tipo de biografías de Delibes que dice, deberían constituir lectura obligatoria en las escuelas del mundo. Pues imagino que todos los niños actualmente saben quién es Albert Schweitzer. Digo yo. Vamos, imagino, por supuesto. Deberían constituir lectura obligatoria en las escuelas del mundo, particularmente en esta hora en que todos nos esforzamos por ser más ricos, pero muy pocos por ser mejores o más útiles a la comunidad. Y acaba su artículo defendiendo la conveniencia de divulgar las vidas de estos hombres verdaderamente grandes en lugar de calentar las mentes infantiles con hazañas de violencia en las que el odio generalmente es el principal factor. Bueno, ¿qué diría hoy Delibes sobre la violencia que viven nuestros niños? Sobre el acceso a las casas de apuestas y al juego, sobre la pornografía, el acceso a la pornografía, el acceso que tienen al alcohol, a la droga. Eso es interesante también. Bueno, esto es de hace muchos años, pero la lectura, estos fragmentos realmente me parecen reveladores. La enseñanza de la historia para Delibes es sobre todo las hazañas positivas, el avance social que mira hacia el prójimo.
son la paz y la libertad de los individuos más edificantes que la guerra y la opresión. En este punto es crucial el tema de los viajes y el conocimiento de otras realidades políticas de su propio tiempo. Delibes muestra su capacidad para sorprenderse por otras realidades y tratar de conocerlas, como se observa bien en algunos de sus ensayos, por ejemplo, Europa, Parada y Fonda, 2 viajes en automóvil, Suecia y Países Bajos, USA y yo, por ejemplo, otro interesante acercamiento a la realidad norteamericana, ¿no? Nótese que en esos libros hay un contraste con su visión de Castilla. La tesis del libro Viejas historias de Castilla la Vieja, como saben era quizás su libro favorito, es que nada fundamental ha cambiado en la desolada Castilla durante el último siglo. Curiosamente, la tesis en torno a Castilla es que precisamente Castilla no ha cambiado nada, sigue atávicamente atada al declive, a su propio declive en sí mismo. Sin embargo, las sociedades europeas están en plena evolución y el escritor toma conciencia de ello. Voy a poner un ejemplo de ello. En la primavera de 1968, Delibes es invitado a dar unas conferencias sobre novela española en las universidades de Praga y Brno. Entre mayo y junio de 1968 escribe una crónica que significativamente titula La primavera de Praga. El libro cuenta básicamente la tentativa de conciliar el socialismo con la democracia por parte del gobierno de Alexandre Dubček. Y cuando el libro está a punto de salir, la noche del 20 al 21 de agosto de 1968, ¿qué sucede? Pues que las tropas soviéticas invaden Checoslovaquia. El mismo día 22 de agosto, Delibes incorpora una nota al lector al comienzo del libro. El escritor no cambia nada del libro, pero el libro pasa a ser un homenaje al sufrido y heroico pueblo checoslovaco y a cuantos pueblos a lo largo de la historia vieron sus voces sofocadas por el inhumano argumento de la fuerza. Esto lo publica Alianza Editorial en 1968. Leemos una declaración muy clara en favor del pacifismo. Escribe Delibes: no olvidemos que la vida humana es efímera, la historia es perdurable. Las armas sirven para matar hombres, pero nunca sirvieron para matar ideas. Este aserto es indudablemente importante y vean cómo se relaciona con El hereje. Si se acuerdan de la novela del hereje, las armas sirven para matar hombres, pero nunca sirvieron para matar ideas. Cambien armas por fuego o la hoguera. La hoguera sirve para matar hombres, pero nunca sirve para matar ideas. Estamos hablando de los años 60. Sabido es que existía una censura de prensa que Delibes vivió plenamente como redactor y director del Norte de Castilla. Pero en los artículos que escribió entonces dio ya muestras claras de su independencia de criterio y su propia libertad de conciencia ante la historia, esa historia que se había convulsionado con la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Delibes vivió la Guerra Civil, o mejor dicho, vivió una intensa experiencia de la Guerra Civil. Y él mismo contó luego una anécdota tragicómica relacionada con ello. Cuando apareció en 1987 la novela Madera de héroe, le hicieron diferentes entrevistas y una de ellas salió publicada con el siguiente titular: Miguel Delibes escribe una novela sobre la Guerra Civil. Y a continuación un segundo titular: Estoy avergonzado de la sangre que he vertido. Obsérvese lo capcioso del asunto. Cualquiera diría que el periodista recogía el arrepentimiento de Delibes por sus actos a bordo del buque Canarias en la Guerra Civil, y sin embargo, si leemos la entrevista completa, estoy avergonzado de la sangre que he vertido se refiere ni más ni menos que a las perdices. O sea que, en fin. Bueno, hemos comentado que Delibes era aficionado a las biografías. En 1962 publica una reseña sobre la autobiografía de Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores alemán entre 1938 y 1945, ejecutado el 16 de octubre de 1946. Me parece que fue el primer ejecutado, creo que fue el primero de los primeros ejecutados tras la Segunda Guerra Mundial. Sí, yo creo que fue, si no el primero de los primeros. Bueno,
Voy a leerles el artículo completo porque me parece una verdadera lección completamente actual de quien se acerca críticamente a la historia y también una lección para el historiador con esa idea de comprender las razones del otro y de que la historia sigue siendo maestra si se hace el esfuerzo por comprender sus distintas verdades, las distintas verdades que se concitan en los sucesos. Les voy a leer el texto. Sé que igual les parece, yo creo que no es muy largo, pero creo que es interesante que lo escuchemos porque el desarrollo del ideario de Delibes en este término yo creo que es interesante. Dice: termino de leer las memorias de von Ribbentrop, el embajador y ministro de Asuntos Exteriores de Hitler durante los años de la Segunda Guerra Mundial y en los que inmediatamente la precedieron. No ignoro que mi lectura ha sido un poco tardía, mas el retraso ha sido deliberado, supuesto que la historia necesita perspectiva si queremos comprenderla. De otro modo, el prejuicio y la pasión, sobre acentuar nuestra displicencia crítica, enturbian nuestro cerebro cuando no le obnubilan por completo. Y de entrada, lo que más me ha sorprendido de esa lectura es la ponderada serenidad que se desprende de estos renglones, unos renglones escritos por un hombre en capilla y sobre una de las etapas más enrevesadas de la historia de todos los tiempos. Pero dejemos esto aparte. Aquí no me interesa tanto la historia como el aspecto meramente humano de la cuestión. Von Ribbentrop, en su libro, se esfuerza por probar que Alemania fue arrastrada a la guerra por la incomprensión de Londres y París. Es decir, todo lo contrario de lo que aspiran a demostrar Chamberlain, Churchill, Eden o de Gaulle en sus memorias o diarios también recientes, hecho que demuestra una vez más aquello del cristal de Campoamor. Y no voy a decir aquí que los argumentos esgrimidos por Ribbentrop sean todos convincentes, pero sí que los argumentos no le faltan, ni son siempre deleznables. Una cosa está clara, a saber que la Segunda Guerra Mundial, como casi todas las guerras mundiales o no mundiales, la desató el miedo, la desconfianza que en unos y otros exacerbó la cadena de pactos y contrapactos, de agresión, de ayuda mutua, de amistad, etc., cadena que a su vez avivó en cada dirigente responsable la sensación de cerco. Con la particularidad igualmente manifiesta tras la lectura de la obra de que estos pactos se los llevó el viento, se convirtieron en papel mojado tan pronto supusieron un estorbo para algunos de los firmantes. Pero aún hay otra cosa que se desprende de este libro, si comparamos su contenido con el contenido de los que escribieron los de enfrente, y es la confirmación de que en todo episodio dialéctico concurren tres verdades: la verdad de cada interlocutor y la verdad, es decir, la verdad objetiva. En la pieza de Ribbentrop está la verdad alemana, en las de Churchill, Eden y de Gaulle la verdad aliada. Mas la verdad radica fuera de unos y otros, aunque bajo las cubiertas de las memorias de todos se esconda una parte de ella. Alcanzar esta queda al margen de la facultad humana y de ahí la profunda enseñanza que se encierra en estos volúmenes. Quiero decir que las cosas podrían embrollarse de nuevo y en el caso de que el conflicto dejara supervivientes, volverían a surgir libros de memorias con su partecita de verdad. Mas la verdad real, objetiva, sería que habríamos dejado un mundo en ruinas, inoperante para unos y para otros, con una parte de razón de nuestro lado, con una parte de sin razón y con un mucho de ciego egoísmo intransigente. El libro que comento y otros semejantes rescatan una provechosa lección. El hombre nunca debe tropezar en la misma piedra. Y sin embargo, dada la premura por sentar pactos y alianzas y zonas de influencia, etcétera, etcétera, se diría que el hombre, el de Oriente y el de Occidente, no experimenta el menor deseo de escarmentar. Y en el juego dialéctico hasta el momento, afortunadamente, concurren, como siempre, tres verdades: la rusa, la occidental y la verdad. Y ante el tremendo estallido de 1939, resulta obvio que el hombre de hoy debe afanarse por buscar la verdad a toda costa, y para ello debe comenzar por intentar comprender las razones del otro, aun reconociendo que esta disposición no es cómoda, por aquello de que siempre es más sencillo subirse a un carro en marcha que poner en movimiento otro que está parado desde el comienzo de la historia. Voy a beber un poco de agua porque ustedes, si han estado atentos, espero que sí, a la lectura y la he leído correctamente, el texto merece por lo menos un trago, si no de alcohol, por lo menos de agua. Hasta aquí el para mí extraordinario y provechoso artículo de Delibes sobre las memorias de von Ribbentrop. Pero por si alguien piensa que las lecturas biográficas de Delibes se circunscribían a un bando, hay otro artículo inspirado por un reportaje
que la escritora e ilustradora, por cierto creo que de origen santanderino, Ana María Badel, hizo, que estaba casada con Miguel Fisac, el arquitecto. Bueno, esta mujer hizo un reportaje sobre la pasionaria. Y el artículo de Delibes se titula Los caminos del diálogo. Se publicó en La Vanguardia el 10 de septiembre de 1967. ¿Qué dice en una parte del artículo de Delibes? Dice, en el temperamento español existe una antropofagia latente, presta a manifestarse en cuanto se le da la ocasión. El español siempre ha jugado a polarizarse en los extremos. Antes que afirmar, niega. Antes que esto, es ante aquello. En su posición dialéctica no cabe la posibilidad de comprender al adversario, cuando menos la de que éste le convenza. Y si frente a aquel nada pueden sus razones, apela a las voces, el caso es imponer su criterio como sea y, por supuesto, sin escuchar antes. Contemporizar, dialogar, transigir han sido en nuestro país palabras sin sentido. Mas todo esto, entiendo yo, deriva, antes que del cotejo de ideas, del menosprecio hacia las personas que las sustentan. En España, país muy poco leído, no se rechazan las ideas, que se desconocen, sino las personas. Esto es interesante y yo creo que muy actual. No hay juicios sino prejuicios. Una tendencia borreguil nos empuja a excomulgar sin más a aquel a quien nuestro grupo señala como peligroso. Basta con esto. El español no se mete en averiguaciones. El rastreo intelectual le aburre y le fatiga. Odia cordialmente, insulta cordialmente, mata cordialmente. Jamás se preguntará el porqué de todas esas actitudes. Con esos mejor no hablar, son unos fanáticos, decimos fanáticamente. Y de este modo todos nos fanatizamos. Sin respeto a las personas no hay posibilidad de entendimiento. En este difícil país nuestro, aunque otra cosa se predique, no hay contraposición de ideas. Podría haberla si el prójimo que representa una ideología que se nos dice contraria a la nuestra nos inspirase algo más que un insulto. En España, las guerras civiles se han mamado. El niño que crece ya no pregunta por qué aquel señor es malo. Nació bajo esta idea y la acepta como un hecho natural, lo mismo que acepta tener 5 dedos en cada mano. Es así y basta. No hay por qué escuchar las razones de ese hombre malo. Son infundios, son falacias, son mentiras. Y así nos crece el pelo. Por eso yo sugeriría, si las famosas 3 Marías tienen necesariamente que subsistir en nuestros planes de enseñanza, que sean 4, esto es, que se añada a las existentes la educación cívica, sin otra finalidad que la de enseñar a los muchachos a respetar al prójimo y a separar lo que en él hay de humano y de político. Esto es muy importante. Yo lo estoy releyendo ahora y cada vez me convence más. Se me ocurren estas cosas al filo de la lectura de un admirable y emocionante reportaje de Ana María Badel de Fisac en torno a la pasionaria. La escritora, que ha entrevistado en Moscú a Dolores Ibárruri, nos cuenta de sus recelos antes de la entrevista, recordando que su abuela se santiguaba como si se hablase del diablo cada vez que se mentaba la pasionaria. Pero Ana María Badel se había comprometido a llevarle un recado de una amiga monja. Dolores, le dijo al fin tras muchas vacilaciones, la madre X me ha encargado que le diga que reza mucho por usted. Y la señora Badel quedó en silencio, la mirada humillada, esperando el exabrupto, pero en vista de que no se producía, levantó los ojos y se encontró con una anciana conmovida que apenas acertaba a pronunciar palabra. Luego se enteraría de que fue la actitud de algunos católicos lo que separó a Dolores Ibárruri de la Iglesia, y la muerte violenta de su marido, y posteriormente las de sus 3 hijas por falta de atenciones, lo que la impulsó a buscar una fórmula de justicia sobre la tierra. En suma, el hecho de que nuestras fórmulas de justicia no coincidan con las de ella nunca deberá llevarnos a identificar a una madre atribulada con el diablo. La pasionaria es un ser humano con sus razones y, al parecer, con una sutil, conmovedora sensibilidad, aunque su fórmula de justicia, repito, no nos convenza. Hasta aquí el artículo sobre, sobre la pasionaria, sobre el reportaje sobre la pasionaria. Perfecto. Nada, por favor. No, así hacemos un pequeño receso también. No hay problema, no se preocupe.
Bueno, yo creo que son textos, creo que escogidos sobre lo que Delibes entendía no solamente como el ejercicio historiográfico, sino como el lector se acerca a la historia y cómo intenta comprender los sucesos y a las personas que han protagonizado esos sucesos. Creo que es importante. Insisto en que dice que la pasionaria es un ser humano con sus razones y con una conmovedora sensibilidad, aunque su fórmula de justicia, repito, no nos convenza. Es interesante esto. Bueno, entremos un poco en la novela El hereje. No sé si saben que la novela no se iba a llamar El hereje, sino La herejía. Es decir, al principio parece que para Delibes lo importante era el problema religioso. Sin embargo, luego dio importancia al personaje, a la peripecia de un señor que pierde pese a ser aparentemente un ganador. Cuando ya había anunciado su retirada, Delibes sorprendió a todos en 1998 con un novelón de 500 páginas ambientado en el Valladolid renacentista. Es una obra que inquiere al lector, pero también al historiador. Cuando preparé esta edición crítica para cátedra, tuve que transitar por los caminos que Delibes había recorrido como escritor, un escritor que se documenta para su ficción. Fue para mí como subir a una cima por la ruta que había abierto años antes un heroico escalador, pisar por donde él había pisado, revolver un poco sus papeles, abrir sus cuadernos, por supuesto digitalmente, no físicamente, pero revolver todo aquello, ¿no? Delibes trató de dilucidar con todo detalle cómo vestían en la época, qué comían las personas de esa época, de qué vivían, cómo se reunían, cómo se iluminaban, cómo viajaban desde Pamplona hasta Logroño. Comprendí, pues, que su labor había sido total. Delibes intentó reconstruir un tiempo y un espacio como si fuera un historiador, en principio, pero con esos ingredientes no iba a escribir una obra de historia, sino una obra de ficción. ¿Qué es lo que diferencia una obra de historia con una obra de ficción? Ahora mismo me están escuchando ahora mismo historiadores importantes en esta sala, entonces me da un poco de apuro hablar de esto, pero ¿qué diferencia una obra de historia de una obra de ficción? En cierta medida hay una diferencia fundamental en la que sale perdiendo el historiador. ¿Y cuál es? Pues obviamente que el narrador puede ser omnisciente. Sin embargo, el historiador nunca lo es. No sé si me explico lo que quiero decir. El historiador nunca puede saber toda la realidad en absoluto. Sin embargo, el narrador, el escritor de ficción, sí puede llegar a inventarse toda una realidad. Incluso entrar en la mente del señorín. Puede entrar en la mente de Carlos V. Pero el historiador le cuesta mucho entrar en la mente de Carlos V. Tiene que fiarse de la documentación. Y ahí Delibes jugó con ventaja sobre el historiador. No sé si me he explicado esto. Eso es importante también. Bueno, al historiador siempre le faltan datos para tener la realidad completa. Saben ustedes que una parte del hereje es histórica, es la inspirada por personajes y situaciones proporcionadas por las fuentes históricas, y otra parte es ficticia, que es la que se desarrolla en la peripecia personal ambientada en una determinada circunstancia. Delibes intentó apartarse todo lo posible de la marca novela histórica. Siempre que le preguntaban por el hereje como novela histórica, él siempre lo rechazaba o matizaba un poco. Pero sus razones, a mi juicio, no eran contundentes en absoluto. Y yo creo que lo hacía por evitar en lo posible, y esto lo hemos hablado con Germán y con más, él estaba muy preocupado, sobre todo en las últimas novelas, había sido analizado con lupa por la crítica, porque era un gran maestro, uno de los grandes maestros vivos de la literatura española. Entonces, lógicamente, sus novelas, cada texto que escribía era analizada con lupa, ¿no? Cuanto más un texto ambientado en una época histórica. No solamente se sumaban todos los críticos de los suplementos culturales, sino todo el ejército de historiadores de la Edad Moderna que iban a empezar a decir, oye, aquí esto no es así, esta palabra no se utilizaba así, este señorín no podía vestir esto no podía decir esto otro, en fin. Y Delibes hizo una cosa muy buena, que fue apartarse del lenguaje, o sea, decidió no usar el lenguaje que usarían, la manera de hablar que tendrían los personajes. Eso fue un acierto, sin duda. ¿Vale? Y ahí se evitó un montón de críticas.
La cronología de lo narrado va entre el 31 de octubre de 1517 y el 28 de mayo de 1559. Esto es, las primeras décadas de la Reforma luterana y el imperio de Carlos V y el inicio del reinado de Felipe II. Es rigurosamente histórica en la novela la descripción de Valladolid, por ejemplo. La presencia de la corte en la entonces villa de Valladolid. El levantamiento de los comuneros, por supuesto. La instalación del taller de Alonso de Berruguete, importantísimo en ese momento, ahí, la instalación de ese taller en 1523. La conferencia religiosa sobre Lutero, que protagonizaron diferentes teólogos y hubo una controversia importante sobre Lutero. La epidemia de peste de 1527, todo eso aparece en la novela. El concilio de Trento, por supuesto. Las investigaciones inquisitoriales sobre la Reforma. El auto de fe. Los autos de fe, mejor dicho, ya saben que fueron dos, pero que Delibes en la novela los juntó en uno solo. También es rigurosamente histórico la existencia de varios prosélitos erasmistas y luteranos, incluso algunas intervenciones concretas tomadas de las fuentes históricas. Siguiendo un modelo que podríamos asimilar a los episodios nacionales de Galdós, conviven entonces personajes históricos y personajes ficticios. Personajes históricos fueron o son, por ejemplo, Leonor de Vivero, Agustín Cazalla, Carlos de Seso, Fray Domingo de Rojas o Ana Enríquez, todos ellos implicados en la controversia reformista del Valladolid y de la Zamora del tiempo. Junto a ellos hay una serie de personajes intrahistóricos inventados, como Cipriano Salcedo, Bernardo, su padre, Minervina o Teodomira, que son pura invención de Delibes, pero que ayudan a conformar el friso de todo ese tiempo. Además, con la libertad del novelista para moverse en el terreno de la inventiva. Delibes, desde luego, trabajó en la novela como un historiador con un tema de investigación, en un principio ayudado por libros, notas, referencias muy diversas y auxiliado por las conversaciones con sus amigos, historiadores y eruditos. Extrajo en varios cuadernos nada menos que 1.500 hojas de información. Es un trabajo, ¿eh? Más de 3 veces la extensión total de la novela. Leyó, por supuesto, a Menéndez Pelayo, Teófanes Ejido, José Ignacio Tellechea, Bartolomé Benassar, etc. O sea, Carmen Bernis para la parte de la indumentaria. Es decir, se documentó con cierta profundidad en diferentes temas. Además, Ejido, el profesor Teófanes Ejido, de ilustre recuerdo, una persona absolutamente entrañable y un auténtico sabio de la época moderna en España, cuenta los apuros que pasaban en las conversaciones en el restaurante con Germán, porque Delibes entraba a saco en las preguntas. ¿Y cómo llevaban el vino? Yo, claro, el hombre dice, oye, lo tengo que mirar, ¿no? No lo sé, tengo que indagar un poco. Seguramente sabe usted más que yo ahora mismo de todo esto, ¿no? Esos detalles que muchas veces al historiador, de hecho, se le escapan, ¿no? Pero Delibes no solo unió este rompecabezas de datos sobre una época. Cuando estos datos se llevan a peripecia personal de un personaje, es decir, estos datos están asimilados en la historia, se hace entonces una interpretación de los textos también. Es decir, está entrando en el campo de la hermenéutica, claramente. Delibes entiende esta época a través del documentalismo, que no deja de ser una vía de interpretación de lo sucedido, que es una vía muy, muy transitada por los historiadores, evidentemente. ¿Qué pretende Delibes con la novela? Bueno, evidentemente parte de un problema religioso, la reforma luterana, la situación de la reforma en un espacio muy concreto que es el de Valladolid y aledaños. Pero de ese problema religioso se desprende la crítica a la Iglesia institucional y al fanatismo religioso. Recuerden que la novela empieza con un texto de Juan Pablo II sobre que la Iglesia debe revisar, dice el pontífice, dice, por propia iniciativa, los aspectos oscuros de su historia, valorándolos a la luz de los principios del Evangelio. Esto lo dijo Juan Pablo II en 1995 y luego lo desarrolló en una encíclica que se llama Ante el tercer milenio, que es del año 2000. Pero la propuesta ética esencial de Delibes es, a mi juicio, y desde luego a juicio de la mayoría de los críticos, la defensa de la libertad de conciencia. De hecho, con sus propias palabras,
el hereje, dice, representa un alegato a la libertad y sobre todo a la libertad de pensamiento, que es la primera y más eminente de todas las libertades. Una denuncia contra la intolerancia entre hermanos, tan de actualidad, en estos momentos en que el racismo, la xenofobia y los nacionalismos radicales son habitual portada informativa. Esto lo dice directamente de él. Hay quienes, además, proponen una lectura que intenta conmover y provocar una reacción crítica, particularmente ante la represión de la guerra civil y el franquismo. Según algunos críticos, Delibes habría trasladado a sucesos del siglo XVI su inquietud sobre heridas presentes aún no cerradas. El escritor, que siempre se interesó incluso profesionalmente por la historia, vendría a recuperar en cierta forma la memoria de quienes fueron reprimidos por su ideología durante la dictadura, enlazando a su vez con toda una línea de investigación sobre herejes, heterodoxos y marginados. En todo caso, me interesa destacar que Delibes huye del maniqueísmo, no carga las tintas a favor de unos u otros, incluso cuando más podría hacerlo, que es en los momentos finales de la novela. Si se fijan, en el capítulo final, en el auto de fe, no hay un ensañamiento terrorífico hacia los carceleros, que todos estamos viendo que son deleznables, ¿no? Pero, y tampoco hacia la actitud de algunos de los presos, que son más cobardes o más delatores incluso. Hay un punto incluso de comprensión a pesar de todo, a pesar del final horrible que le espera a la mayor parte de los protagonistas y desde luego a Cipriano. En ese sentido, explica lo siguiente, eso también son palabras de Delibes: no puedo hacer del tema de la Inquisición un pulso de buenos y malos, me aterra el maniqueísmo. Eso enlaza con lo que hemos leído antes de las biografías. Si he huido de él en todas mis novelas, cuánto más en esta, en la que es tan fácil caer en el tremendismo, cargar las tintas en el asunto de las torturas, hogueras y demás procederes inquisitoriales. Sobre todo porque escribo exclusivamente con referencias librescas, no con vivencias personales. También en Madera de Héroe, por ejemplo, luché por mantener esa imparcialidad de juicio hacia los protagonistas de la guerra española de uno y otro bando, evitando a toda costa hacer una novela de buenos y malos. Pero aquella historia la había vivido yo personalmente, nadie me la había contado, yo conocía y sabía cómo eran y pensaban los de uno y otro color. Aquí no. La Inquisición y la herejía luterana son dos hechos históricos de los que solo sé, y lo mismo de sus protagonistas, por los libros, por los enfoques nada imparciales, no pocas veces, de los historiadores de turno. La represión se aprecia no como un fenómeno de izquierdas o de derechas, sino como un fenómeno universal que inquiere al lector. La edición en alemán, fíjense este dato, es muy interesante esto que les voy a contar, creo. La edición en alemán del hereje, con la nada despreciable tirada de 250.000 ejemplares, 250.000 ejemplares, traducidos lógicamente al alemán, salió en octubre de 2000. Hay un erudito íntimo de Miguel Delibes, Hans-Jörg Neuschaffer, que ha estudiado toda la presencia de Delibes en Alemania y dice que la novela fue y es importante porque alude al trabajo. Fíjense la interpretación que hace Neuschaffer, que insisto que es una autoridad en Delibes y la literatura española en Alemania. Dice: la novela alude al trabajo de hacer memoria histórica sobre el Holocausto. El hereje es un verdadero modelo en este ejercicio de autoconcienciación. Este término, autoconcienciación, es especialmente fértil para valorar el hereje, tanto desde el punto de vista de la realización del individuo ante el mundo, como de la crítica hacia determinadas injusticias de trágicas consecuencias y la toma de conciencia ante ellas. Muy interesante esto. O sea, cómo se dio en parte esa lectura en Alemania de la novela. Tengo aquí el término en alemán, pero es un término que ocupa, yo creo que tiene unas 80 letras o así. Entonces, prefiero no leerlo porque haría un ridículo espantoso. Y encima ese ridículo se va a retransmitir internacionalmente, con lo cual posiblemente no me dejarán entrar en Alemania. Y no por el tema del COVID, sino por mi escaso conocimiento del alemán, por no decir nulo. Afirmaba el profesor Gonzalo Sobejano que todas las novelas de Delibes podían titularse como la tercera de ellas, El Camino, porque todos los personajes buscan su propio camino de realización personal, habitualmente en un contexto poco propicio u hostil. Además, porque el propio autor recorre un camino desde la soledad hasta la solidaridad, que supone una progresiva toma de conciencia de la responsabilidad humana, un proceso de acercamiento al humanismo social a partir de la angustia existencial.
Cipriano Salcedo es un emprendedor, como diríamos ahora, un comerciante que se labra su futuro, un futuro acomodado, pero que es curioso por conocer respuestas, está insatisfecho por la época, está insatisfecho con la jerarquía eclesiástica. Y si se fijan, su delito principal es leer. Viene dado por la lectura, indagar intelectualmente, buscar más allá de lo establecido y gregario. Delibes, estoy terminando ya, es un extraordinario constructor de personajes a los que realmente vivifica. Dice, poner en pie unos personajes de carne y hueso e infundirles aliento a lo largo de 200 páginas es, creo yo, la operación más importante de cuantas el novelista realiza. Y aquí está la clave de la genialidad de los personajes de Delibes, que es el alma, es su conciencia. Esa es, yo creo que la clave. Es la compenetración del autor con la conciencia de sus personajes, llegando a hablar desde ellos en una perfecta identificación o a focalizar la narración desde sus circunstancias y resoluciones. Es que llegamos a ver la realidad, hay un momento en la novela del hereje que vemos la realidad según Cipriano, o sea, según él está encerrado y no sabemos lo que pasa afuera. Son momentos realmente importantes para el narrador. Los personajes de Delibes no están indiferentes ante la realidad, se dejan, de hecho, llevar por ella, aunque intenten dar una respuesta personal que con frecuencia choque con lo establecido. Y si es cierto, como dijo el escritor, que todo personaje de novela conlleva fatalmente algo de su autor, de su vida real, de su vida posible o su propio pensamiento, recuperemos aquí las palabras del escritor cuando recibió el premio Cervantes en 1994. Mis personajes son, en buena parte, mi biografía. Pasé la vida disfrazándome de otros, imaginando ingenuamente que este juego de máscaras ampliaba mi existencia, facilitaba nuevos horizontes, hacía aquella más rica y variada. Obviamente todos estos personajes viven no exactamente de ideas, sino una historia. Son sujetos narrativos con sus propias circunstancias y sus propias formas lingüísticas, con su propia conciencia, sean o no del gusto del lector. Son, en definitiva, los elementos básicos de toda narración: un hombre, un paisaje y una pasión. Muchas gracias. Bueno, una magnífica conferencia. Usted ha hablado de ese fondo moral de Delibes, lo ha entroncado con Cervantes, precisamente por esa posible piedad, por esa entrada en los personajes y verlos desde dentro. Ese humanismo, precisamente, el elemento que recorre toda la obra de Delibes, es un asunto totalmente clave en la obra de Delibes. Para mí sin duda. Sin duda, el humanismo para mí, el humanismo entendido, vamos a ver, como ese proceso de autoconciencia, digamos, del personaje que se pone en su circunstancia, a mí es lo que más me llama la atención, en concreto del hereje, pero también de otras novelas, incluso de las novelas incluso desdeñadas por el propio Delibes, ¿no? Incluso la de Aún es de día, que es una novela Renegaba de ella. Completamente relegada y sin embargo también se ve al personaje en su circunstancia y tal, y hay un proceso como de comprensión del propio escritor hacia el personaje. Yo ahí sí que veo el punto humanista y desde luego la afiliación cervantina, esto lo ha contado, pues, por ejemplo, Emilio Lledó y muchos otros críticos y estudiosos de la obra de Delibes, mucho más profundos sin duda que yo, y yo les sigo en ese punto, ¿no? Pero me parece que es realmente interesante ese punto de comprensión hacia el personaje, incluso en circunstancias realmente negativas. Piensen ustedes en 5 horas con Mario. ¿Quién tiene la culpa de los dos? ¿Carmen Sotillo o Mario? ¿Quiénes son qué personaje es culpable? ¿Qué personaje lo ha hecho mal? Vamos, yo me costaría levantar el dedo contra uno de los dos. O sea, cada uno tenía sus razones y al final, realmente, cuando lees la novela y ves la obra de teatro, etcétera, acabas comprendiendo realmente. O sea, te ponen la tesitura de comprender al personaje. Yo creo que ese es el punto actual y realmente genial de la novela, de la obra de Delibes.
incluso desde Daniel Mochuelo. O sea, como también le comprendes que se tenga que ir del valle. También comprendes al padre que le dice, no, tienes que irte a la ciudad a estudiar. Comprendes al padre, pero comprendes al niño que quiere quedarse con sus amiguitos en el valle. No sé, hay un punto que te hace ser más relativista con respecto a lo que sucede, ¿no? Me parece que puede ir por ahí. Yo creo que esa es la grandeza también de Cervantes, ¿no? Por supuesto. Me parece a mí, ¿eh? Estoy hablando, por supuesto, como lector pero es curioso, Íñigo, eso que has comentado del humanismo, en el que coinciden muchos críticos también a la hora de ensalzar la obra de Delibes. Y él, ese comentario que he hecho al comienzo, que lee él mismo, que dice él mismo, ¿no? sobre que es un poco, cuando dice que, no sé dónde lo he comentado, así que ahí se ve el que me incline por el hombre humilde y por el hombre víctima revela mi espíritu democrático, pero no menos mi espíritu cristiano, ¿no? O sea, el espíritu cristiano un poco de base, no de la jerarquía, sino más bien de más evangélico, ¿no? Que hemos hablado tantas veces. Lo cual probablemente le entronca con, sobre todo en el tema del hereje, con el erasmismo, con una cierta simpatía por el erasmismo, por la lectura, por la cultura, por la relación personal con Dios, bueno, es muy complejo el tema, pero muy apasionante realmente. Yo sí que quiero destacar que varios críticos de la obra de Delibes y varios amigos de él, académicos, etcétera, las cartas que le escribían cuando recibieron o cuando leyeron El hereje, fueran unas críticas, unas cartas en las que elogiaban no tanto el tema de haberse metido en la época, etcétera, etcétera, sino el tema de la libertad de conciencia y el tema de haber hablado de, incluso alguno hablaba incluso del regeneracionismo, que veían ahí esa España que pudo ser y no fue, y toda esa lectura un poco apesadumbrada, un poco con respecto a esa otra vertiente heterodoxa de nuestra España, ¿no? Es un tema muy interesante, sin duda. Y otro aspecto, perdonad, que me enrollo tremendamente, supongo que en internet ya habrán cortado ya, supongo. El tema de Menéndez Pelayo, que es curioso que Menéndez Pelayo, los capítulos de los heterodoxos, inspiran un libro que en buena parte es, en cierto sentido, defensa de la heterodoxia, ¿no? También. Es curiosa esa lectura que hace él de Menéndez Pelayo y del estilo de Menéndez Pelayo, por el cual, como comentamos el otro día, se quedó absolutamente deslumbrado Delibes. Bueno, creo que la conferencia ha sido excelente y que cierra de una manera también muy brillante este ciclo sobre el centenario del nacimiento de Miguel Delibes. Y ahora es su turno. Pueden ustedes preguntar al conferenciante, pero sí le rogaría que, dado que con los problemas del COVID-19 no es posible pasar los micrófonos, que quienes quieran hacer la pregunta, por favor, la hagan en voz alta y que sea breve, puesto que los que nos están viendo a través de la transmisión por streaming y de la página web, no les van a escuchar ustedes. Y por tanto, se hace ahí un silencio que yo les rogaría fuera lo más corto posible. Quienes quieran intervenir, por favor, se hacen una seña. Bueno, Ángel, perdona. Sí, ¿cómo no? Igual para animar un poco, hay un aspecto complementario de todo lo que hemos hablado, que es el tema de los niños. El tema de los niños en Delibes, que lo he pasado un poco de soslayo, es un tema fundamental, absolutamente fundamental, donde se ve un poco todo este proceso de este humanismo, de esta confianza en cierta manera en el hombre que es todavía un ser pequeño y está lleno de posibilidades. Entonces, los textos que tiene Delibes sobre los niños y sobre el cuidado que hay que tener en la literatura para los niños y el cuidado que hay que tener en la educación de los niños, etcétera, son realmente admirables, yo creo. Y de ahí también el éxito de la Fundación Miguel Delibes con respecto a las ediciones que tienen o que han fomentado de los cuentos para niños, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es un acierto
Y ahí se ve también otro aspecto del humanismo suyo en esa confianza en el niño, ese gusto por los niños. A pesar de no ser un hombre muy simpático, él mismo lo decía, pero he vivido rodeado de niños, rodeado de hijos, rodeado de nietos, rodeado de bisnietos. Bueno. Si alguien quiere... Sí, adelante. He querido entender la historia que más me interesa al mundo es la que tiene morbo. Si no tiene morbo, es historia pasa desapercibida. Quiero entender que el proyecto de Libes, y yo estoy de acuerdo. Y lo otro es que yo interpreto en los pocos que he leído de Libes, todo lo felicito porque es una conferencia magnífica. Muchas gracias. Para mí, muy ilustrativa, y sobre todo ilustrativa para el pensamiento, para el sentimiento. Y entonces, noto yo en los Libes, pues a pesar de que es como muy simpático el personaje, pero siempre en ello empezamos el espíritu cristiano. Y en ese espíritu cristiano es en el cual yo he disfrutado y veo a este gran personaje que me estará explicando desde aquí. Gracias. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, desde luego. Es verdad que hemos hablado alguna vez, incluso aquí han intervenido algunos de ustedes con respecto a la religiosidad, pensamiento religioso, religiosidad de Miguel Delibes, con la famosa expresión de la fe del carbonero, ¿no? Que comparte con muchos otros de su generación. Yo he tenido ocasión de estudiar o de acercarme a otros personajes que son casi contemporáneos y realmente son como personas que no, vamos a ver si lo digo de una manera, como que han sido educadas en unas creencias y parece que hay una serie como una base que es insoslayable, o sea, es una base que está ahí, que no puede moverse, que es la creencia en Dios y tal. Otra cosa es la crítica a la jerarquía o la crítica a la Iglesia o ciertos comportamientos que seguramente compartamos muchos. Pero ahí yo creo que hay un pozo que se mantiene, y no solamente en Delibes, sino obviamente en muchos de esa generación. Muchos grandes personajes, empresarios y tal de esa generación, que al preguntarles justo por este punto, pues hablaban de la fe del carbonero y bueno, pues que habíamos seguido más o menos lo que podía ser la fe de la Iglesia y tal, pero bueno, con sus críticas también y con su amor por ella, pero también sobre todo por ese punto, yo creo que quizá más de acercamiento evangélico, yo veo más a Delibes más en esa línea. Sí. Aunque insisto que es muy complicado, por supuesto, esto es lo que hemos hablado antes del historiador, es así casi imposible meterse en la mente de nadie. Pero obviamente ya saben ustedes que para Delibes, el otro día lo comentó también Germán, el palo terrorífico que fue el fallecimiento de su esposa, ¿no? Entonces, la hondísima depresión y todo eso a través de trabajo y trabajo y trabajo. Es otro punto admirable de su obra, es la cantidad de páginas que escribió, pero no solamente en sus 20 novelas, sino cantidad de ensayos y de artículos de prensa. Un hombre absolutamente, vamos, no se le puede negar la medalla del trabajo, vamos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí.
le agradezco mucho las observaciones. Yo creo que a mí siempre me ha interesado mucho y insisto que aquí hay personas que siguen un poco esta línea y han indagado bastante más que yo sobre ello. Esta identificación entre la historia y la ficción y la idea de la novela histórica, por ejemplo, ¿no? Esa idea de la novela histórica, yo he leído muchas novelas históricas sobre si incluso si es pertinente hablar de novela histórica, que también es otro debate bastante interesante. Yo, desde luego, sigo la idea de que la novela es novela y no tiene nada que ver con lo histórico. Es decir, que obviamente hay un trasfondo histórico, hay un juego, evidentemente, hay un aprovechamiento de un material, pero como usted dice, el rigor de la memoria ahí se desvanece ahí cuando entramos en la peripecia del personaje, que es donde el autor se queda como más libre, ¿no? Y casi se podría hablar, en vez del rigor de la memoria, casi el rigor de la historia, porque más que casi de la memoria, porque yo insisto que la memoria es un elemento muy frágil, me parece muy frágil, muy poderoso para el individuo, para cada uno, pero a la hora de exportarlo me parece que es un poco frágil, pero es un debate yo creo muy interesante y hay cosas a donde yo ahora mismo desde luego no puedo llegar, porque desconozco la profundidad de algunos conceptos que seguramente sean interesantes aquí. Luego la segunda parte sobre la caza, que yo creo que es una pregunta recurrente, ¿no? O sea, o un tema como recurrente cuando hablamos de Delibes, siempre sale el tema de, bueno, un hombre que defendía la naturaleza, un hombre que era ecologista, y sin embargo que era cazador y se definía como un cazador que escribe, de hecho, ¿no? Y bueno, el otro día, de hecho, Germán le contestó a esa pregunta también, en torno a la idea de que él practicaba caza menor, que lo obligaba a dar largos paseos por los montes Torozos y todo eso. Entonces era lo que realmente disfrutaba, más bien el hecho del largo paseo y a veces venir sin ninguna pieza cobrada ni nada, ¿no? Y entonces es curioso porque en varios textos él distingue las especies animales, o sea, distingue claramente la caza menor y la caza mayor. Es decir, la caza menor es aquella en la que los animales, la mirada de los animales no te conmueve de ninguna manera. Sin embargo, la caza mayor, obviamente, es aquella en la cual la mirada de los ciervos o de los jabalíes te transmite una sensación de que has hecho algo terrible, ¿no? Yo creo que va por ahí. No sé si le he orientado un poco en ese punto, pero va un poco por ahí también esa idea. Lo cual obviamente es discutible porque siempre puedes decir, hombre, ¿cuál es tu límite? Pues matar a una hormiga a mí me parece ridículo, pero hay mucha gente que te dice, no mates una hormiga. Y su límite estaba en las perdices, y en ese punto. Eso no es algo que pueden leer ustedes perfectamente en los libros sobre caza y en algún artículo en concreto que habla expresamente de ello, sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo no quiero preguntar, yo quiero darle las gracias. Yo soy de Valladolid y he visto muchas veces a don Miguel cuando pasábamos y me ha gustado muchísimo. He disfrutado cuando habló del hereje y he recordado tantas cosas. Pues muchísimas gracias a usted. Fíjese usted cuál será mi atrevimiento, que llegué a presentar el hereje, llegamos a presentar el hereje en el Círculo de Recreo de Valladolid. Y yo tuve que decir, oiga, discúlpenme por hablar de Valladolid ante ustedes, y entonces evité hablar de Valladolid, claro, lógicamente, no. Entonces, pero estuvo muy bien. Y bueno, ¿usted cree que lo he hecho bien? Miguel Delibes, ¿qué habría dicho? Habría dicho que bien. Bueno, igual no habría venido. Seguro que no habría venido. Bueno, muchísimas gracias a Íñigo Noriega, muchísimas gracias a Mario Crespo. Les recuerdo que si alguno quiere adquirir para que le firmen el último libro de Mario Crespo, se está vendiendo a la entrada. Y recordarles que esto ha sido una conferencia
del Aula de Cultura del Diario Montañés. Muchas gracias y buenas noches.